O sea, repito, el secretario de Salud, me entusiasmé con el inicio, hizo alusión precisamente a la necesidad de competir en la salud, al hecho supuestamente halagüeño que los medicamentos, Guillermo, están 15% menos que la inflación, y a la vez que habría que concesionar los hospitales públicos. Esto está a contramano de todo lo que podrían ser los derechos amparados por nuestra Constitución y una cuestión mínima que hace al derecho a la salud, que es la universalidad, porque él se encarga de aclararnos que una persona a la que le hacen un descuento de 2.000 pesos no tendría derecho o implícitamente con eso no se podría pagar nada. El otro tema sería la libre competencia en términos, creo yo, no para enredarme mucho en esto, simplemente estado de situación y cable a tierra, ¿no es así? Él está hablando que probablemente la calidad se logra a partir de la competencia. ¿Está bien? Podríamos decir que si hay estándares y si hay eh, una serie de lineamientos, lo que sería la calidad de atención, pero él no lo menciona. Él menciona simplemente estos conceptos. Digo esto un poco también como cable a tierra de la situación que atravesamos y los dichos, yo diría, ya no son desafortunados, desenfadados de las máximas autoridades de nuestro país en este campo que tiene que ver con las dificultades que estamos atravesando los adultos mayores. Cuando él dice que están 15% menos, se olvidan de que en los primeros meses los medicamentos aumentaron entre un 200 y 300%. Dicho por las estimaciones, digamos, de varios economistas, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, varios actores que podríamos decir que son relevantes y que vienen haciendo el seguimiento. Bueno, esto simplemente, vuelvo a decir, como cable a tierra, porque si no nos enredamos mucho y no vamos a poder salir. Esta charla tiene que ver con el tema de las ubicaciones por fuera de los domicilios habituales de los mayores frágiles y dependientes. Lo primero que tenemos que decir es que todos los datos, de un modo apabullante, nos están diciendo lo que oímos quienes estamos trabajando y somos parte de este colectivo, como en mi caso. Los mayores quieren vivir hasta último momento en sus domicilios y hasta morir. Y si esto no es así, también se debe a nuestro enorme fracaso como sociedad para desarrollar otras alternativas. Hablando de algo que un poco, déjenme ubicar un poquitito esto, les voy a mostrar algo. Guarda quello lo sta. Mamma! Mamma! Qui stai! Ma perché sei uscita? Ti avevo detto non muoverti! Franchi, perché oggi mi hai portato qua? Dove? All'ospizio. All'ospizio. Ecco, vedi mamma, tu c'hai l'abilità di farmi incazzare a me. Ma che c'entra l'ospizio? Ma che è un ospizio questo? Franchi, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non mamma. t'arrabbiare, non t'arrabbiare. Vedi mamma, noi lo facciamo per te, per il tuo bene, per il tuo avvenire, accudita, servita, senza badare a spese. Ma che credi, che ti tengono gratis? Sì, qui? sì, va bene, ma non ti arrabbiare, ti fa male a mamma. Ma perché ti arrabbi sempre? E chi è arrabbiato? Io rido. Ridi pure te, mamma.
Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratelli, mai nessuno ci dividerà. Tralala, tralala. Ti ricordi, mamma? Mi ricordo, mi ricordo. E quando è che mi volete portare qua? E quando ti portiamo? Sai, purtroppo giovedì io e Patrizia dobbiamo andare a Cetona. Sai, i Crocitti si sono fatta quella casa di campagna e... I crocitti sono simpatici. No, non sono simpatici. Ci andiamo così e non so neanche io perché. E sai, Patrizia ha preso un mese di ferie. La cameriera è andata a Bortina, a Bissinia e non c'è nessuno. Che fai? Stai a casa sola? Beh, come sempre. Ci sono rimasta tante volte. E vabbè. Certo, però, tutte le volte ci hai fatto stare in pensiero. Tu non sei più una bambina, mamma. Io sono tuo figlio, ho delle responsabilità. Non sono mica come il cocco di mamma che se ne frega. No, no, per me eravate tutte e due uguali. Sì, lo dici tu, tutti e due uguali. Invece no. Allora mi portate giovedì. Giovedì dici? Eh? Come vuoi. Ma che facciamo? Vai e vieni, avanti e indietro? Ormai siamo qua, ma... Ma io non ho portato niente. Ma non c'ho niente. No, 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 c'hai tutto. Tu c'hai tutto, mamma. Guarda. Guarda che t'ha preparato Patrizia. Guarda che valigione, perché ha detto, hai visto mai che mamma decide di restare? Tutto t'ha messo come una figlia. La verità è che tu l'hai sottovalutata, tu l'hai trattata sempre come un'estranea, ma... Io le voglio bene a Patrizia. È lei che vuol bene a te, più bene della mamma, vuol più bene a te che alla sua mutti, alla mamma tedesca. Sorella, noi siamo qui, mamma vuole stare. Ma quando mi venite a trovare? Sempre, mamma, sempre. Tutti i giorni? La Madonna, tutti i giorni non si può mica. Vero, sorella, non si può tutti i Le giorni? visite solo la domenica. La domenica, senti, Beh, ma- domani è domenica. Sì, e domani come se fosse oggi, domani che mi racconti? Non ti sei neanche ambientata, invece quest'altra domenica. Troppo ne avrai da raccontarmi, ma... Ecco, sorella, questa è la valigia di mamma. E questo è un assegnino in 3 mesi anticipati, come d'accordo con la superiore. C'è anche un regalino per lei. Ciao, mamma. Ciao, Franchi. Ciao, mammino. Mannaggia che te possino. Resterei pure io Ciao. qui con te. Ciao. E invece a me mi tocca ritornare a Roma, ma... Ciao. Ciao. Ciao, bello. Saluta Patrizia. E certo che te la saluto. Ciao. Ciao. Pure i ragazzi. Pure i ragazzi, tutti ti saluto, mamma. Io vi telefono. Sì, telefona quando vuoi, lo dice a Suor Liberata, vero, sorella? Sì, sì. Sì. Addio, Franchi. Ma che addio? Oh, mamma, che addio? Trattatela come una regina! Todo lo que movilizamos, todo lo que nos pasa, todas las cuestiones imaginarias, por supuesto que esto está un poco exagerado y está un poco fuera de época, pero todos los sentimientos que anidamos, todas las dificultades, todas las impotencias, el mapa político ha cambiado, el de los problemas no. Es más, se han incrementado los problemas para las personas mayores. Voy pasando algunas cosas rápidos. Ustedes saben que el Power queda. Quiero ir a los temas centrales, a mi entender, centrales. Nos preguntamos, viendo un poco las primeras opiniones que recién colectábamos, al menos en este curso, del secretario de Salud. En el actual escenario de las residencias, ¿qué lugar en términos de derechos queda reservado para los residentes, los trabajadores, los familiares de los alojados, las propias autoridades y otros agentes que trabajan y circulan por las residencias? Pensemos un poquito lo siguiente, por favor. Ahí la excelencia actoral, porque no se puede decir de otra manera, de Alberto Sordi, no es así, la excelencia, la aptitud, es genial, realmente ese doble rol. Pensémoslo y pongámoslo en valor en términos de esta época. ¿Ustedes saben cuánto sale una internación geriátrica hoy en privado?
Sí, 1.500.000 para arriba. ¿Cuánto? 1.500.000 para arriba. Sí, Sí, y y yo 4 también. sí, 6 correcto. también. Puede llegar a 4 o 5, pero digamos, la media estaría hoy más cerca de 2 millones. Los mismos prestadores de PAMI dicen que no tienen vacantes para PAMI y le aumentan a ese 1,500,000, que es el 1,500,000 que le paga PAMI, 500.000 pesos y cobran 2 millones. Parecería una brama de mal gusto un jubilado que cobra en la mínima menos de 400.000 pesos o un trabajador que como salario promedio, porque está tirado también hacia arriba por los mejores salarios, podríamos estar en una media que no es la mediana, en un promedio, 1.700.000, 1.600.000. O sea, es absurdo que tengamos derecho a este tipo de prestaciones. Y por otro lado, hoy el PAMI no sabe, no contesta y no sé si lo conocen, están empezando a ofertar si las familias pueden hacerse cargo en forma privada, que después va a haber un reintegro, con una trampita, que el prestador va a seguir aumentando los valores. Y por otro lado hay que tener el dinero, este dinero, para solventar una internación, digamos, piadosamente mediocre, piadosamente. Entonces, la pregunta era, ¿no? No para contestar, lo vemos después. ¿Podemos sostener derechos en este ámbito? Permiso, ¿eh? Sintéticamente, la institución tiene una doble función. Por un lado, satisface necesidades sociales. Ustedes me pueden decir, pero estas instituciones no están satisfaciendo. Está bien, pero originariamente tendían a satisfacer necesidades, pero al mismo tiempo regulan conductas. Toda institución tiene esta doble vertiente. Muchas instituciones terminan potenciando los problemas que intentan resolver. ¿Qué les quiero decir? Este es una institución, es una residencia que está cerca de donde vivo. Durante la pandemia pasaba frecuentemente cuando paseaba al perro, que por suerte podía salir un poquito paseando al perro. Esta es la imagen típica. Los barrotes, ¿no es así? Todo lo que tiene que ver con el control y de alguna manera con la limitación entre el espacio externo y el espacio interno. Acá se está potenciando el problema, que, digo en términos muy simples, intuitivos, que se intenta resolver. Muchas veces se llama a mano de la figura de la encargada. Después lo leen si les interesa. No estoy haciendo ningún juicio de valor de la persona que es sodomizada muchas veces en ese lugar o con ese rol. Es más, es como otro trabajo. Lo que quiero decir que se potencia, por eso digo, es un verdadero mascarón de proa de un modelo perimido sostenido por un conjunto de intereses. Veamos un poquitito esto, ¿eh? Este es muy breve. Ahora aparece. Oye, ¿cómo te ha gustado el programa esta mañana de televisión, no? ¿Qué era? ¿Tu cocina? Sí, Anda, cocina, Jardiñano sería, ¿no? hombre. Pues mira,
ahora vamos a comer, o sea que perfecto. Todo perfecto ha ido. Pues ahora ya, mira, enseguida vendrá la comida, o sea que vamos a ir al comedor, ¿vale? ¿Qué te parece? Bien. Bien. Oye, pero antes llévame al baño, ¿eh? Sí, voy. Al baño, sí, hombre, claro que sí, Al baño. Maite. Enseguida vamos, ¿vale? Ya voy, ¿eh? No, pero necesito ir al baño, ¿eh? Sí, no te preocupes que ahora vamos, ¿vale? Ahora vengo, ¿eh, Maite? Pero rápido, ¿eh? Rápido. Estate quieta. Uy, Maitechu. ¿Pero qué haces aquí? ¿No querrías irte de excursión, no? No, que quería ir al baño. Sí, ahora. Ahora vendrá alguien y te llevará, ¿vale? Y si no viene alguien, te llevo yo, pero tú sola no, ¿vale? Venga, No, estate aquí, yo- espérate. Vale. Por favor, que me hago pis. Por favor, que no puedo más. Cristina Iradi, sale de Mercedes. Cristina Iradi, sale de Mercedes. Esto ha sido hecho con la anuencia, o sea, con la conformidad de los residentes y los trabajadores de una residencia dentro de lo que sería el Instituto Matia en el País Vasco. La verdad que es gente muy generosa en todo sentido. Tuve oportunidad de hacer una pasantía con ellos y bueno, y este me parece que es un material muy interesante. ¿Hasta dónde se puede aguantar? ¿No? Eh, es que hay que ser resiliente, como dice una teoría por ahí, o es que todos nos identificamos y por suerte estamos sentaditos y tenemos la posibilidad de atravesar este espacio e ir al baño, ¿no? Bueno, todo esto va en línea con lo que venimos diciendo. De muchas de estas ideas no me voy a detener, hay también un material de soporte, voy yendo al tema central. Lo que estamos viendo que hoy
como está la institucionalización, deja mucho que desear. Es bastante audaz hablar de derechos en estas circunstancias. Parecería que este tipo de situaciones no están agendadas en los congresos. De esto no se habla. De esto no se habla. Quiero decir, ¿dónde estamos parados? Nosotros estamos tratando de pensar en nuestro recorrido una de las grandes iniciativas o directivas que tomaron los referentes de salud de la Organización Mundial de la Salud, hasta tanto estemos dentro de esta organización, porque ya el ministro Kennedy de Trump está sugiriendo a muchos países que se retiren de la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros recordamos la iniciativa que le hemos visto en otra clase del envejecimiento saludable. ¿Se acuerdan? La lucha, este es un marco interesante. El problema es cómo lo rellenamos, pero el marco me parece interesante. Primero, la lucha contra el edadismo en este diseño, el desarrollo de las capacidades de las personas mayores, todas las capacidades. Pues porque cuando en los cursos empezamos a ver los contenidos, aparecen ciertos títulos rezagados que tienen que ver precisamente con la defensa y el ejercicio de los derechos humanos por parte de las propias personas. Entonces, en esto del desarrollo de las capacidades hay que agendar todo, ¿está bien? Ofrecer atención centrada en la persona, sobre el cual vamos a hablar hoy, uno de los lugares donde vamos a desarrollar más esta idea, qué alternativas, qué podemos hacer. Mejorar la atención primaria y comunitaria, pero básicamente el concepto que ustedes habrán oído hablar, si no ahora, atención centrada en la persona, ver cuáles son las preferencias. Esta señora en esta situación no tiene ninguna opción para defender sus preferencias. Está totalmente atorada, digamos, totalmente cercenada en su posibilidad de movimiento y sin ayuda. ¿No es así? Y el cuarto principio, o digamos, idea horizonte, es brindar acceso y mejoras para la atención a largo plazo. O sea, lo que les quiero decir, que hoy estamos viendo la problemática de las personas internadas porque no tenemos otra cosa extendida, con cobertura útil, eficaz, controlada, regulada, como podrían ser los cuidados, de lo que hablamos la semana pasada. ¿Lo van armando más o menos el rompecabezas? Pero acá las organizaciones internacionales están diciendo esto que está en la segunda columna, tiene que estar centrada en la persona, en sus capacidades y deseos, en lo que ella elija. Es decir, modifica la atención basada en las necesidades y supuestamente reivindica los derechos de las personas internadas. ¿Qué sería esto? Que las personas mayores que viven en una residencia sean capaces de tomar sus propias decisiones, de sentir la residencia como su propio hogar, asumiendo de esa manera la titularidad. Todo esto es falso. Todo esto no se cumple. No jodamos más. Estamos en la década del envejecimiento saludable, hasta el Correcto. 2030. Claro. O sea, esto no se está cumpliendo. No se está cumpliendo. Al menos en nuestro país no se está cumpliendo. Ahora... No, es una decisión de Naciones Unidas. Pero... Pero digo, ahora después vamos a la discusión, por favor, porque también es desafiante el tema, entiendo, ojo. Después vamos. Pero ¿a dónde vamos? ¿Por qué me centro en la atención central en la persona? Ustedes, si recuerdan, creo que en la clase 1 o 2 me centré mucho en la teoría de la actividad, que de última quedaba reducida a la actividad física y dejaba de lado otra serie de componentes y otras formas de percepciones y de
de alguna manera, de aspectos, como por ejemplo el envejecimiento consentido. Yo puedo estar haciendo todo el tiempo cosas, pero ¿con qué sentido? ¿Está bien? Ahí había una crítica al paradigma del envejecimiento consentido. En la última charla, cuando hablamos de cuidados, dijimos, ojo, no puede quedar reducido a la visión instrumental. He hecho muchísimos cursos, personalmente, institucionalmente, pero hago la autocrítica. No puede quedar reducido a la visión instrumental. Necesitamos una filosofía de los cuidados. Todos tenemos que tener cuidado. El médico, la enfermera, el almacenero, la persona mayor tiene que tener cuidado, porque esta es la filosofía que marca precisamente nuestra propia humanidad como una humanidad que tiene matices que puede entrar en situaciones de vulnerabilidad. Todos somos dadores y receptores de cuidado. Esto supera el paradigma desde la mirada instrumental. Y hoy no estoy tratando de poner una carga de profundidad en la atención central, porque a lo mejor lo extremo mucho y ustedes piensan que lo han... No, en ninguno de los casos anulo la idea del envejecimiento activo. Lo pongo en una categoría superadora. No anulo la visión instrumental. No, lo pongo en una categoría de una filosofía. Y acá la pregunta y el desafío que creo que también tienen que asumir las organizaciones de jubilados es pensar en aquello que nos dijo este señor en el video, ¿recuerdan? Héctor, cuando dijo, la persona que está mal deja de venir, no viene una semana y después nadie pregunta por él. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Entonces, acá lo que tenemos que pensar, ¿qué idea superadora podemos encontrar en este campo? Integradora, porque la idea de la atención centrada en la persona automáticamente nos convoca a pensar que todo pasa por el residente. Primero que falso, es mentiroso, es hipócrita, ¿no es así? Pero por otro lado, es falso porque este residente está en un sistema complejo. ¿Se acuerdan? Complejidad, caja de herramientas de este curso. Caja de herramientas al decir de Michel Foucault. Caja de herramientas. Estamos ante situaciones complejas y mal definidas, con límites imprecisos entre lo sanitario, lo biológico, lo social, lo político, lo jurídico. Agárrate. No alcanza una sola mirada. Entonces, ¿qué estamos impulsando? ¿Qué es la desinstitucionalización? Es que hay que volverse loco como este señor de abajo y romperse la cabeza un poco. Supone la movilización de la mayor cantidad posible de recursos y de actores implicados en la situación problema. Por eso les pedimos una situación compleja y que puedan pensar qué actores también tienen que intervenir. Entonces, hay algo de desinstitucionalización al interior necesaria. No quiero caer en anécdotas, pero las anécdotas siempre son sabrosas, pero no tenemos tiempo. ¿Qué impulsamos? Hablamos de comunidad gerontológica, no hablamos que hay que atender bien a estos viejitos, ¿me entienden? Hablamos que tenemos que trabajar sobre la comunidad gerontológica. ¿Y quiénes conforman? Todos los que tienen que ver con la comunidad. Los comuneros también, señores comuneros de la coqueta ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos también. Los jubilados también. Todos formamos parte de esa comunidad gerontológica. Los familiares, por supuesto. Aquellos que reciben la prestación. Los trabajadores. A ver, ¿por qué estallaron las residencias en el COVID? Por el múltiple empleo, por el empleo despiadado de esos trabajadores. Pero parece que nadie de eso tampoco se habla. Entonces, nosotros pensamos que el concepto de comunidad gerontológica engloba la atención
centrada en la persona. Reivindica lo otro, lo inacabado. Y el lugar entre, quédense en este concepto, no es un lugar cerrado, es entre, es un lugar vinculante, es un lugar abierto. Los que hemos defendido a rajatabla la ley de salud mental, que tiene muchas dificultades ciertas y que hay que modificarlas, hoy estamos hablando de abrir las instituciones, no estamos hablando de demoler las instituciones. El mismo concepto nos cabe con la institucionalización de personas mayores en residencia. Son instituciones cerradas. Son instituciones cerradas que potencian el problema del aislamiento, la soledad y el desamparo. Bueno, este es el... Esperen, déjenme 2 o 3 avisos más y después la lucha en el barro, ¿no? Es un concepto, bueno, todo esto es redundante. Estamos hablando, hay un concepto muy lindo de la salud colectiva brasileña, que se lo escuché al doctor Gastão acá, en nuestro país, Sousa Campos. La idea es que tenemos que definir grupos de responsabilidades compartidas. Por supuesto que hay una especificidad de ciertas tareas. Perdón, mi resfrío. Pero nosotros manejamos la idea de ese proceso continuo de revisión, de mejora, que no tiene que ver con estándares fijos desde arriba, sino de estándares de calidad que construimos entre todos. Esto lo vi yo. Esto lo vi yo en la Fundación Matías. La señora, que era una señora, que estaba limpiando y tenía, ellos llaman, una reclamación, el responsable del sistema de calidad tenía 24 horas para contestarle por las redes. ¿Me siguen? Tiene que ser un proceso dialógico, tiene que ser un proceso compartido, que no nos asusten, que no nos vengan a correr con la calidad y no sabemos qué es. La calidad la construimos entre todos, entre todos. A través de esto podemos fijar también está bien los compromisos consensuados de mejoras. Me ha tocado trabajar en grupos donde teníamos que definir compromisos de mejoras y esto nos alentaba a buscar nuevas soluciones. Todo esto tiene que ver con algunas de las tantas herramientas que podemos pensar y procedimientos que podemos pensar en la comunidad gerontológica. ¿No es así? Luego, todo esto lo leen, equipos de trabajo. Quiero detenerme en este concepto tan rico que nos lo planteó oportunamente un psicoanalista y un psiquiatra que trabajó mucho en la temática de derechos humanos, doctor Fernando Ulloa. Falleció no hace mucho. Estoy, digamos, autorizado para establecer, me parece, si ustedes me permiten, una analogía entre el burnout, el quemado, la señora esta, y esta persona con los ojos atravesados y mordiéndose todo, que tiene el síndrome del estrés de los cuidadores, que en general son las cuidadoras, a la que se define como una reacción ante estímulos que desorganizan la conducta habitual. Léase, son mujeres, más de 40 años, las más de las veces hijas, nueras, esposas también, allegadas, básicamente mujeres, que desarrollan el estrés del cuidador. Los hombres no, también, pero mayoritariamente por esta cuestión de violencia de género, se cruzan acá los dos conceptos, violencia a la persona mayor, violencia de género, lo que en feminismo se llama interseccionalidad. No solo se cruza eso, se cruza también el tema de raza, porque de qué grupos étnicos son, y también se cruza el tema de clase. Acá se junta todo, muchachos. En el síndrome del cuidador están
todas las constelaciones, y se cruza el edadismo. 5 violentaciones. Pero hay otra cosa que queríamos rescatar del increíble Fernando Ulloa, un maestro. El síndrome de violentación institucional. Lo que va a decir Fernando, me atrevo a decir que es una analogía de lo que ocurre en casa, sobre todo con las mujeres cuidadoras. Él va a decir, así como ocurre esta oferta de cuidados desmadrado, desorganizado, en trabajos con haberes misérrimos, estén muchas veces recontra mal pagos y en negro, en domicilio, o sean familiares, ¿no? Desarrollan, tratemos de cerrarlos, yo ya termino, desarrollan el síndrome de violentación institucional. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, trabajadoras, también los profesionales, pero no solo el médico intensivista, ese es como el top, ¿no es así? Desarrollan trastornos, lo mismo que la cuidadora, en las áreas corporales y psicosociales, pérdida de imaginación, agudización de los problemas somáticos, cansancio, desgano, aburrimiento, desvalorización de las tareas, resignación y desesperanza. Ante esto, Ulloa dice otra cosa, muy brevemente, que es muy atractivo este concepto. Aquellos que tienen mayor poder en la institución, supuestamente son los que están de un lado del mostrador, trabajando o dirigiendo, son sitiados por esos muchos otros que no tienen poder y que no saben dónde ir. Por eso, cuando se produce esta violentación de las personas mayores, no significa que los trabajadores se confabulan para jorobar a los mayores. Significa que a la vez están siendo parte de un desmadre generalizado donde no hay nada de comunidad, donde no hay nada de cuidado, donde no hay nada de sentido porque se perdió el sentido. Entonces, él decía que se daba esa situación de sitiador-sitiado. ¿Y qué decimos los viejos? Fui al médico, ¿te resolvió? No. No sé, tengo problema. Fui al PAMI, ¿te resolvió? No, fui a ANSES, ¿te resolvió? No. Fui a la agencia de discapacidad, pero ya nos sacaron 200.000 pensiones. ¿Cómo sacaron? Sí, porque boletean a todos. Y después, de alguna manera, el que se puede salvar. Entonces fui, pero fui porque no tengo dónde ir. ¿Se entiende esto? Esta brillantez la marcaba Ulloa respecto a esta situación. Yo creo que esto tiene una analogía enorme con la situación de institucionalidad, los que son, hay 2 psicólogas sociales universitarias, con la violentación institucional y que hay aspectos imaginarios entrelazados. ¿Qué decía Ulloa? Como metáfora un poco esto, para alegrarnos un poco. ¿Cómo se sale? Nos tenemos que dar cuenta. Tenemos que recuperar la inteligencia, la posibilidad de analizar, la memoria, nuestra propia condición. Tenemos que correr riesgos. Él decía, ese es el recupero del cuerpo. El cuerpo humillado, ultrajado, que me lleva a humillar a otro cuerpo, que no me lleva a establecer distinciones, no me permite oír, es que esta señora está pidiendo porque se está meando. ¿Entienden? Y hay un ejercicio ético y social de poder empezar a diferenciar lo que daña a uno y también a lo que daña a los otros en nuevos pactos colectivos. Un nuevo pacto colectivo no se define solo como un lugar, sino como una relación entre el pasaje de residencia, esto es nuestro, lo que dice Ulloa es lo precedente, a una comunidad gerontológica,
un espacio siempre inacabado de gestación permanente y de mejora permanente. Bueno, voy apurando. Foucault decía, Michel Foucault, yo escribo y trabajo para personas como las que están ahí en ese taller. Gentes nuevas que plantean preguntas nuevas. Son preguntas de las enfermeras o de los guardias de prisiones las que deberían interesar a los intelectuales. Las preguntas, muchachos, tienen que ver con los problemas reales, no con lo que oímos en los congresos muchas veces, que son problemas segmentados, o lo que a veces nos enseñan en la facultad de modo parcial, con nuestra mirada de especialistas. Los problemas reales ameritan hacer preguntas, y dice, son infinitamente más importantes que los anatemas, las sentencias, ¿no?, que se lanzan a la cabeza de profesionales de intelectualidad parisina. No me interesa eso, dice, yo quiero oír los problemas de la gente. Qué lindo, ¿no? La diferencia entre pensar al pie de la calle y pensar al pie de la letra, en el pensar al pie de la letra, los libros remiten a los libros. En el pensar al pie de la calle, los libros resuenan con los problemas de la vida individual y colectiva. Finalmente, esta hermosa señora durmiendo en una residencia en un diván de 2 cuerpos. En esta última clase, ¿qué tratamos de revisionar? Lo que hemos visto en toda la clase, en todo el curso. La enorme complejidad que significa avanzar en todas estas temáticas. Por ejemplo, en esto que estaba mitad sátira y mitad drama, ¿no?, al principio, en el primer fragmento, ¿no es así? Porque uno no sabía si reír o llorar, ¿no?, con la cualidad actoral de esos actores en una película llamada Los Nuevos Monstruos. Esta complejidad, que es la que venimos denunciando y tratando de asumir como que forma parte del combo que nos rodea, en todo sentido, en todo sentido. No alcanza, esto lo vimos muy bien hoy, creo yo, con la atención centrada en la persona, sino esto queda reducido a cambios cosméticos, para quedar bien, ¿no es así? Dicha problemática requiere de la perspectiva de envejecimiento, y el enfrentamiento de esta problemática debe de ser asumido por parte de diferentes sujetos colectivos. No lo podemos ver desde un solo sector, desde un solo problema. Necesitamos los multisaberes, y no son saberes profesionales, como decía Foucault, en muchos casos. Todo esto, estas dificultades tienen que ser analizadas desde una verdadera filosofía de los cuidados, donde inexorablemente caemos en la cuenta de la esencia de nuestra verdadera condición como seres humanos. Somos seres falibles y muchas veces caídos o que nos vamos a caer. Forma parte de nuestra condición humana. Perdón, corrí un poco, los detalles del Power están dentro del Power, hay una ficha soporte como siempre. Quería sobre todo resaltar el tema de la tensión entre la atención centrada en la persona, que se oye hasta el hartazgo en todos los congresos, y lo que nosotros planteamos como un modelo comunitario. No queremos destruir las residencias, queremos mejorarlas desde adentro, entre el afuera y el adentro, y con todos los actores. Esa es nuestra modesta o ambiciosa propuesta. Bueno, ahora, gracias a Dora, yo me retiro y con un resfrío que traté de disimular por mi condición falible, vayamos a las
preguntas, a las reflexiones sobre esta temática no menor que nos toca analizar en esta última charla. Bueno, buenas tardes. Ustedes saben que hoy es nuestra última reunión, entonces les voy a pedir que cada intervención sea lo más acotada posible, así todos nos podemos escuchar. ¿Quién quiere hablar? No sé. Elisa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, simplemente lo escuchaba a Roberto y pensaba un ingrediente más a esa complejidad es la Ley de Salud Mental, la Ley Nacional de Salud Mental, Sí. que no, digo, que yo tenga presente, no en ninguna parte específicamente hace referencia a las personas mayores con padecimiento mental. Y que sabemos que, digamos, a medida que nos vamos poniendo más grandes, tenemos quizá mayor probabilidad de sufrir algún tipo de padecimiento mental, desde la depresión hasta una demencia. Y sin embargo, esa ley tan importante, tan, digamos, que viene a revolucionar el campo de la salud mental, no los menciona. Es impresionante. Eso quería agregar, ese condimento a tu análisis, ¿no? Y de ahí todas las reflexiones que se puedan disparar. Qué interesante, Elisa, interesante. ¿Alguien más le quiere contestar o aportar algo, Elisa? Sí. De a uno, de a uno. Está Alejandra y está Ángel, no sé si los ves. No, no los veo. Alejandra, entonces, por favor. Bueno, buenas noches. Hola. La verdad que me impactó demasiado la clase de hoy, ¿eh? Es muy impactante, es muy dura. Yo que trabajo, me desarrollé todos estos años en el sistema de responsabilidad penal juvenil, siempre miré, o sea, siempre dije que había que escuchar a nuestros jóvenes que pasaban por este problema de situación en el momento, ¿no? ¿Qué nos faltaba o qué nos falta o qué nos faltará a lo largo de la historia? Pero digo, siempre si nosotros pudiéramos entender o escuchar realmente a la persona y tomarla como una persona con derechos humanos, estaríamos hablando de otra situación. Porque creo que parte de todo es parte de una sociedad. Y una sociedad conflictuada hace que a veces cometamos errores que... A ver, estoy como media perdida también, porque digo, si nosotros pudiéramos, siendo jóvenes, ¿no? En todas estas clases que he escuchado con ustedes, digo, todo empieza desde antes, porque recuperar la memoria cuando ya la estamos perdiendo es como que algo no hicimos antes. Después, decir que los llevamos a un geriátrico para que estén mejores, como decir, llevamos a los pibes a una institución para que se recuperen. Estamos en la misma situación. Pero a mí me parece que si nosotros pudiéramos empezar a hablar desde más jóvenes, realmente qué es lo que queremos cuando llegue el momento, estaríamos diciéndole a nuestra familia o a quienes tengan que intervenir que eso no es lo que queremos. Y siempre sigo pensando lo mismo. Nosotros tenemos que hablar desde temprana edad en el tema de qué queremos y cómo queremos que nos cuiden quienes nos tienen que cuidar. Y sobre todo cuando tenemos que partir. Porque si no nos acordamos después de que nos morimos, que no sabemos qué va a pasar, nosotros ya nos hemos muerto, digo yo. No quería que la cremáramos, no querían que la enterremos en tierra, no quería que hagamos velatorio. Ahora, ¿por qué no pensamos antes de todo esto y decir, mi mamá no quería, o mi papá, o no sé quién, que lo encierren en un geriátrico a que esté con gente de su misma edad? Mi mamá no quiere esto, ¿qué es lo que quiere mi mamá o qué es lo que quiere mi papá? Digo que todo tiene que empezar a temprana edad, así como decimos que hoy las profundizaciones de los derechos tienen que empezar desde jardín de infantes o antes para que podamos prevenir, también nuestra adultez mayor y para hablar de la gerontología,
tenemos que empezar a una edad que realmente nos reconsideremos políticas de cuidado, de qué queremos, cómo queremos, y terminar con esto y agradecerles estas 4 clases que hemos tenido, importantísimas, pero creo que hay que hablar sobre políticas de cuidado a temprana edad. Gracias, Alejandra. Angie, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, qué temón, ¿no? Con lo que decía Roberto, yo me quedé pensando en esto de las residencias colectivas, cuando vos tenés crisol de gente con distintos deseos, con distintas situaciones, con distintas memorias, con memoria y sin memoria. O sea, cuán difícil llevar a cabo esto de, bueno, ponerle un orden, por así decir, y hacer colectivo todo este sistema también del que hablaba Fernando Ulloa en cuanto a que esto es lo que pasa, digamos, en la institución, en el maltrato. No se da solamente, obviamente, en las residencias, se dan en los hospitales, se dan en las escuelas, se dan, o sea, en todo sistema de institución, este formato de maltrato se ha dado y se sigue dando, digamos, lamentablemente, lo que es. Por eso también, con lo que decía Alejandra, que yo creo que hay que poner el foco en la previsión y prevención, porque si no prevemos absolutamente nada, por eso es tan importante, creo yo, el aval del Estado para que tengamos un apoyo en cuanto a cuando uno llega adulto poder tomar estas decisiones, porque uno puede decidir si tengo memoria y si todavía puedo, y si no la tengo, o sea, ¿qué me pasa si mis hijos me mandan al geriátrico residencia, aunque sea la mejor, ¿no? Y en mi cabeza que yo quiero vivir en mi casa, morir en mi casa, qué difícil. Bueno, muchas gracias por estas 4 clases, realmente magníficas. Gracias, Roberto. Gracias, Dora, y bueno, hasta pronto, que se vuelvan a repetir, ojalá. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién levantó la mano? No veo. Roberto, Roberto, no, un pedido por favor a la compañera del campus, porque hay una compañera que está tratando de entrar, que yo no la identifico, que es Patricia. Es una compañera trabajadora de PAMI y me dice que no puede entrar. Yo no puedo ahora dar la vuelta para encontrar el enlace a través de los recursos que tengo, pero si desde el campus ella está anotada, se le puede mandar el enlace, por favor. Un llamado a la solidaridad. No, 2 o 3 cosas. Estamos hablando muchas veces de que las instituciones están pensadas para solucionar necesidades sociales, ¿no? Bueno, a lo mejor en otro momento este dispositivo podía dar mejor respuesta a las necesidades. Hoy no lo está dando, hoy no lo está dando. El tema, cuando yo decía abrirlo, digo porque incluso la compañera que habló de la ley de salud mental, tengo presente ese momento, ¿no? de la discusión y de la no discusión. Fue más un error de algunos donde me incluyo. Creo que hay una perspectiva que desborda el tema de la institucionalización tradicional. A ver, voy a dar un ejemplo. Hoy en salud mental se están dando, hoy en algunos países europeos, internaciones domiciliarias, internaciones en casa. No es lo de Maradona, por ejemplo. Lo de Maradona es la contradicción mayor y el fracaso de cómo uno de los mejores prepagos, ya lo conocen cuál es, en realidad encerraba un torbellino de problemas y de falta de coordinación. Y puedo agregar otros dispositivos muy conocidos también. Quiero decir, tenemos que pensar en esas preguntas que no tenemos, como esa pregunta que vos dijiste, Elisa,
estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué respuestas tenemos? Pero no las tenemos que pensar solo desde instituciones, sino en un entre permanente. ¿Cómo acercamos los servicios? Lo que hacía el queridísimo Toribio Navarro, cuando nos decía, ¿no? Tenemos que acercar ciertas especialidades y pueden ir a los centros de jubilados y se pueden hacer postas. ¿Cómo podemos pensar ciertos dispositivos domiciliarios garantizando la calidad, no para currar, sino garantizando la calidad de esos servicios y a la vez no sodomizando a los familiares? Este es el desafío. Por eso estamos hablando de abrir las instituciones. No es que hay que anularlas, hay que crear nuevas formas de intervención, ¿no? Un poco Franco Rotelli, ¿no? Uno de los grandes renovadores de la atención de salud mental en la parte rica de Italia. Y decía, la salud mental la construyen todos, desde el tipo que está barriendo en la calle, el maestro, el artesano, el obrero, la señora que lleva a los chicos al colegio. Es una construcción por la cual tenemos que atravesar lo que está para poder de alguna manera empezar a generar esos nuevos dispositivos. En ese sentido es un desafío, y un poco citando a Fernando, es correr el riesgo. Correr el riesgo en torno a la innovación y en torno a este, vuelvo a decir, pensamiento que no es crítico, es reproductivo. Oímos las mismas cosas en todos los congresos, pero no generamos efectos. Mariana, quiero. Mariana. No se oye. No se oye. Sí, un segundito. Ahí está. Se me había ido la imagen y la estaba tratando de encontrar. Bueno, para mí es un tema muy difícil. Me siento y soy una persona mayor. Esto pensaba entre el vivir y el morir, ¿no es cierto? Que cuando uno es joven, el morir está lejos y cuando está creciendo se supone, como que sería la ley de la vida, el morir está mucho más cercano. Y este morir tiene que ver también, ¿no? Yo pensaba también en lo que decía Alejandra, que Alejandra decía esto de que hay que hablar las cosas en forma temprana. Para uno poder organizarse, organizarlos. Lo que pasa es que uno también se supone que desconoce un poco también cuál va a ser ese destino. Y es muy difícil si nosotros, por más que tratemos de arreglar entre nuestros familiares o algún que otro conocido, cuál va a ser, qué es lo que queremos para nuestro futuro, si no hay intervención de los actores, de otros actores sociales, de qué sé yo, de otras instituciones, de sindicatos, el PAMI, ANSES o bueno, qué sé yo, otras instituciones que están ligadas específicamente también con la gente mayor, que es muy difícil a veces también decir hablar temprano, pero si no tenemos a dónde poder estar es muy difícil. Me llama la atención esto que decías vos, Roberto, de entre quiénes son las personas que pueden ayudar este destino, entre quiénes van a ser las personas, como decía, no me acuerdo quién había dicho, creo que Ángel había dicho esto de con memoria y sin memoria. Es lógico que todos queremos vivir y morir en nuestras casas. Y no sé si es posible en estos momentos, pienso que va a ser para un futuro y ojalá así sea, que se puedan hablar las cosas tempranamente, que se puedan reivindicar los derechos, porque los derechos para las personas mayores están, existen, pero no se ejercen, no se cumplen. Siempre es un deber. Así que, bueno,
quisiera saber, a ver, desde quiénes son más los otros actores sociales que pueden intervenir en esto. No sé. Le doy la palabra a Sora porque es un tema que es muy fuerte. Bueno, nada más. Si querés, Sora, sigue entonces. Sora. Bueno, y gracias. Bueno, primeramente quería agradecer todo este curso, muy interesante. Lo de hoy fue muy movilizador, muy, no sé, choca como mucho. Después están, a ver, hay otras cosas que me trajo a la cabeza. Los cuidadores, que si bien están muy presionados con un sueldo mínimo, es una porquería, el laburo es una porquería, todo lo que quiera, me hizo acordar a mi abuela. Mi abuela no materna, no biológica. Nació en 1898, o sea, estamos hablando de una señora de hace muchos años, ya murió hace muchos años, y ella se jubiló de docente después de, no sé, 60 años de ejercer la docencia, no sé de cuántos años, y nunca perdió el amor a la docencia, por más que la mayoría de docentes se cansan. ¿Cómo lograr eso? O sea, eso estaba en la cabeza de ella, no sé. Llevarlo eso también al hecho del cuidador que se cansa. Y tampoco es que tenía un sueldo de maravilla, nunca le alcanzó la jubilación, por más que estamos hablando de en los años 60, ella en 70 estaba jubilada, y tampoco le alcanzaba la plata. Después, sobre esto de hablarlo antes, genial, vos podés decir, yo me quiero morir en mi casa. Y si no es posible que alguien te cuide, si no tenés la posibilidad de que alguien destine su tiempo, si no podés manejarte solo y no tenés a alguien que esté todo el día con vos, porque si bien PAMI te manda auxiliares, qué sé yo, es relativo. Tengo un compañero que tiene mi edad, que tiene la mamá, que está con demencia senil. PAMI le brinda a los cuidadores que le duran una semana, porque la mamá, como está con demencia senil, las insulta y no aguantan, se van. Entonces es todo un tema complejo, muy complejo, que nos hace pensar mucho, que nos deja muchas cosas fuera de las manos, fuera de poder resolverlo, fuera de agarrar una varita mágica y decir, ya está, lo arreglo todo. No lo arregla ni PAMI, ni lo arreglo yo, ni lo arregla una obra social. Ese es lo que me moviliza todo esto, que no hay una posibilidad de decir, ya, tengo la solución. Hago tal cosa y se soluciona. Bueno, pero aparte de todo esto, les agradezco muchísimo toda la información, me ha dejado pensando muchas cosas. Me comprometo a presentar un trabajo porque estoy en este momento con un problema de dos laburos que tengo, pero me voy a poner a escribir, ya he pensado un montón de cosas que quiero expresar, dejar expresadas. Y bueno, y les agradezco mucho. Gracias, Sora. Roberto. Antes de que hable Guillermo, que siempre lo estoy buscando para que... disculpen que insista en el uso de la palabra, pero me siento muy convocado, se habrán dado cuenta, ¿no? Con estos temas, me siento muy implicado. Me parece que se están tocando problemas dentro de los problemas. Me parece que estamos trabajando en clave de complejidad. Me parece que por ahí tenemos que ir. Cuando Mariana plantea cuáles son los actores, lo deja picando, y cuando Sora dice, bueno, pero esto no tiene solución, esto no tiene solución. Lo peor que podemos hacer es asociar complejidad con falta de solución, ¿no? Eso hoy creo que literariamente tiene un nombre, bueno, no importa. Una anécdota y después, de nuevo, haciendo gala de algún conocimiento que no es estrictamente de mi profesión, sino de la psicología social. Yo estaba trabajando como empleado administrativo, tenía un cargo administrativo, me recibo, estaba yendo al hospital,
en Avellaneda y pido trabajar en las residencias propias en pleno proceso. 1980. Yo me había recibido en 1979. Y el gerente de recursos humanos, que no se llamaba gerente personal, me dice, pero licenciado, usted sabe que los psicólogos están mal vistos. Digo, bueno, sí, pero yo quiero trabajar, yo qué sé, en una residencia propia, que era lo único que me permitía trabajar directamente en ese campo, que era donde también me estaba formando. Ya. Dice, bueno, pero tiene que declinar. Sí, sí, no hay ningún problema. Pues yo tenía como un cargo administrativo, menor, pero cargo administrativo. Había algo del orden de la pasión o de las ganas, ¿no es así? En todo eso. Pero le quiero contar esta anécdota. Cuando yo llego, el coordinador era el médico del equipo, X, ¿no? Y me dice, mira, Roberto, por tus misiones y funciones no podés hacer grupos. ¿No? Eran arriba de 100 personas la residencia Cabildo, un ex hotel alojamiento que se llamaba La Rana en sus buenas épocas de hotel alojamiento. Entonces yo sentí que había como un contrasentido, bueno, síntesis. Con Marta, la trabajadora sociales, entramos en una relación con determinados residentes. Uno había, la verdad, cantado en varios, era cantante de ópera, italiano, chino. Y otra señora, María Teresa, era profesora de piano. Bueno, hicimos lo imposible o lo posible, le hablamos al cura que estaba a 3 cuadras de la residencia y nos agenciamos un armonio. Yo no sabía qué diablos era. Era como un pianito eléctrico, pero que sonaba muy bien. Y María Teresa estaba rechocha y Gino coordinaba el coro. Pero yo no estaba haciendo grupos, estaba haciendo el coro. ¿Qué quiero decir? Es por donde podemos, es entre. Tuvimos la suerte de, yo no lo conocía al cura, no sé quién me lo presentó, Monseñor X, no lo voy a nombrar, que estaba a 3 cuadras. Y la verdad que tuvimos una buena resonancia. Hubo después otros grupos, pero siempre eran grupos de tareas que no eran grupos. ¿Entiendes? Perdón por los grupos de tareas. Entonces, los actores están ahí afuera, pero también compran, y ahí me meto con las... ¿Se entiende? No son actores predeterminados. Ahora lo voy a provocar a Guillermo, que me va a seguir en el uso de la palabra. Estoy convencido que los actuales centros de jubilados pueden organizar un sistema de alertas tempranas de problemas de distinta índole de las personas mayores, entre otras de problemas de fragilidad. Yo creo que no son un elemento aparte dentro de un dispositivo de salud integral en serio. Y lo que está sucediendo, por ejemplo, en España, que no es el mejor país de Europa, es que los centros de jubilados en muchos casos gestionan prestaciones para atención de la dependencia. Entonces, creo que tiene que ver con concatenar todas las áreas que hacen a la seguridad social, que no es solo el PAMI y el ANSES. La seguridad social es todo. Es la educación, es el trabajo. ¿Me entienden? Es la salud, es la previsión. Entonces, ¿tenemos un esquema o no de seguridad social? ¿Cómo lo construimos? ¿O estamos esperando a ver lo que nos dicen? No mencionemos ni siquiera estos gobernantes. Entonces, no creo que estén identificados esos actores, Mariana. Surgen, los buscamos, nos necesitamos. Había un loco en Centroamérica que decía, un loco lindo,
caminando preguntamos, caminando, relacionándonos. ¿Por qué las provoco a vos y a Silvia, que está muy callada? Porque ni más ni menos, ahí lo termino, Guillermo, ni más ni menos, creo que lo que sostiene a los grupos, Sora, para una gran sistematizadora de la psicología social, Ana María Fernández, ella nos decía que lo importante en los grupos no es solo vamos, nos reunimos para tal cosa, ¿no? No, nos reunimos en base a una historia en común y a ideales compartidos. Esto es lo que la psicología social define como formaciones imaginarias. Sin eso, Sora, es muy difícil o es muy árido. Yo no tengo la respuesta. Yo te digo ese ejemplo nimio en el momento de la noche donde yo llego, yo abandono guita en ese momento. Y yo no era rico, ni lo soy. ¿Está? Entonces, quiero decir, era mi ideal. Ahora, hacía falta compartir ideales con otros locos o con un cura que se dio cuenta que era saludable para esta gente institucionalizada, 100 personas, proveernos. Por supuesto que iba, lo buscaba y se lo devolvía. Pero era joven, ¿no? Obvio. Pero digo, creo que tiene que ver con este intangible que son la memoria, las cosas que nos unen, los destinos compartidos, también las diversidades. ¿Por qué no? Porque da riqueza para hacer cosas. Ya no tenemos esta cuestión, no, yo qué sé, no, a ver cómo podemos colaborar, cómo podemos articular y los ideales que perseguimos. Perdón, Guillermo, me excedí un poquito, pero te la dejé picando ahí, ¿eh? Guillermo, por favor. Bueno, no, a ver, primero, bueno, no, primero agradecerte a vos, Roberto, y al campus de la CTA por el curso. La verdad que es una herramienta valiosísima que, bueno, que se está utilizando. Y en el caso particular de este curso, bueno, yo, si bien, sobre todo a vos, Roberto, bueno, te había escuchado varias veces y hemos compartido reuniones y cosas, pero la verdad que me nutre mucho, aprendo muchas cosas y bueno, ha sido todo muy, muy útil. En segundo lugar, bueno, lo que decías de los centros de jubilados, y sí, la verdad que en general los centros de jubilados, esa tarea de descubrir situaciones de fragilidad, bueno, se hace y lo que pasa es que en general se trata de resolver en el interior del propio centro, se le da ayuda al asociado, al compañero. Eh, Falta evidentemente ahí sí faltaría una relación más institucional con otros actores de la sociedad. Así que bueno, sí, después, bueno, yo lo que veo en esta última clase, que ha tocado mucho la cuestión, creo que es particular de cada uno, muy fuerte, todo lo expresado, me incluyo. Vos sabés que, bueno, los que tenemos experiencia así en reuniones y tratar de sacar cosas de las reuniones, que siempre decimos que hay dos grandes enemigos, ¿no? Que son en los intervinientes, que es la autorreferenciación y la catarsis, ¿no? Esas dos cosas. Hoy ha habido, me incluyo, ya digo, un poco de esto. Creo, a ver, y por eso, bueno, voy con mi autorreferenciación, que ya venía de antes.
Cuando vos marcaste en la primera clase las etapas, no lo dijiste así, pero las etapas de la vejez saludable, la fragilidad y necesidad de ayuda, la institucionalización, a lo cual seguía la muerte, ¿no? Entonces, es muy difícil no asociar esto dentro de un esquema cronológico casi, ¿no? Y muchos de los que estamos acá, yo sin conocerlos, pero se ve que podemos decir, estamos dentro de la vejez saludable. Bueno, a ver, entonces, ¿cuándo me empezaré a deteriorar? Terminaré en un geriátrico y bueno, y todo el tema de la muerte después también. Con esto que decía la compañera de que uno ve, evidentemente por una cuestión lógica, el horizonte más cercano a una cierta edad, más allá de que uno dice, "Oye, todos nos vamos a morir, uno no, por ahí salgo y me pisa el colectivo", todas esas cosas que habitualmente se dice, pero es cierto que, que uno a una cierta edad empieza a ver el horizonte más cercano. Tal vez, y se me ocurrió una idea loca, y esta para provocarte a vos, Roberto, si este curso no podía ser dado en un orden inverso, ¿no? ¿Por qué no empezar con el tema de la institucionalización y después terminar con el de la vejez saludable y la cuestión del sentido? No. Por ahí sería una herramienta contra el semibajón que yo veo que se está experimentando en esta última reunión. No sé, lo tiro así provocativamente, lo tiro como una sugerencia. Bueno, y nada más. Bueno, ya agradezco nuevamente y me pareció todo muy valioso, por lo menos para mí, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. No estamos de bajón, estamos tomando un poco conciencia. No nos toca a todos de alguna manera, pero no, de bajón nunca. Silvia, por favor. Sí, buenas tardes. Hermoso todos estos encuentros. Lo que tengo acá como para poder aportar es algo de Pichon Rivière, que tenemos la sociedad adentro. Obviamente soy muy positivista. Y me gustaría que, como lo dijo Guillermo, podríamos, mejor dicho, comenzar con las instituciones. ¿Qué es lo que institucionalmente se necesita para que, como profesionales en distintas áreas, multidisciplinarios, bueno, pongámosle el nombre que quisiéramos, que podamos, la comunicación es verdadera cuando algo toca? Entonces, si lo tocamos, esto lo dijo Pichon Rivière, obviamente no se me ocurre a mí, aunque son frases que dentro de lo común, pero a lo que yo voy puntualmente es a esto, a que no nos quedemos estériles en la impronta. Se ha avanzado muchísimo en todo el concepto de los geriátricos. Yo recuerdo que cuando iba con mi madre a ver a un tío mío, bueno, era totalmente opuesto a cuando fui hace un par de meses con una amiga. El trato que tienen los empleados ha cambiado muchísimo. Está bien, a todo eso lo podremos enriquecer con propuestas firmes ante las instituciones, ante el gobierno o alguien que nos permita acceder a ello. Ese es mi cuestionamiento. No es reciente, siempre digo, pero si vas y las puertas se te cierran. Entonces, bueno, creo que estaría bueno como para repensarlo. Gracias. No, gracias a vos. Roberto. De nuevo, creo que todas las críticas nos llevan a complejizar. Es decir, los dos compañeros que recién hablaron están planteando alternativas y preguntas distintas.
O sea, vuelvo a Foucault. El tema es que podamos hacernos preguntas con respecto a problemas. Cuando Guillermo dice, che, pero ¿por qué no empezar al revés? ¿No es así? Bueno, puede ser una perspectiva. También uno podría pensar distintas temáticas para la comunidad gerontológica y empiezo a ligarlo con lo que decía Silvia. Lo que nosotros hicimos acá, y es una autocrítica también, es correr un poco. Hoy mismo lo vimos. Bueno, esto dejémoslo. Ojo, también yo les digo, ustedes saben que yo soy muy de dar cosas. Siempre fue así, no es que ahora de viejo me pasa. Necesito eso. Es un tip mío. Luego, quizás habría que ver en detalle, por ejemplo, la muerte. Yo me retiro, perdón las anécdotas, siempre vienen, del PAMI como instructor. Yo estaba trabajando en una agencia, pero aparte era instructor del espacio de capacitación del PAMI. Y lo que estábamos dando con una serie de compañeros, no solo en el área metropolitana, eran los talleres de muerte. Y no quiero exagerar, esto data del año 19, la última, o sea, yo me retiro en el 20, perdón. Y fue la primera vez que se dieron talleres sobre muerte en el PAMI. A ver, ¿me entienden? O sea, no es que lo pusieron por delante, no lo tomaron nunca. Es más grave, como síntoma, ¿no? En esto de, y estos locos que están, bueno, podría dar muchas anécdotas que no voy a dar de esos talleres, pero quiero decir, creo que todos estos temas, y voy deslizando tímidamente la respuesta porque la de Silvia es más devastadora. Che, ¿qué hacemos con esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se vehiculiza? Bueno, modestamente, ¿qué diría? Ahí hay una sugerencia permanente a la idea, que no es nuestra, del sujeto colectivo. No podemos individualmente ir a golpear la puerta, por ejemplo, del PAMI. No. Hay como una serie de trabas institucionales. Entonces, lo que sí sabemos que hoy no se habla solo de recursos de poder. No es solo que hay que ser amigo de, porque uno sale a decir, o no, porque políticamente un compañero, no alcanza tampoco. A veces sí, pero no alcanza. Entonces, hoy estamos hablando de cambiar el criterio que tenemos en los dispositivos. De nuevo vuelvo a Foucault, esto lo dice Foucault. Entonces, él habla, el dispositivo, a diferencia de las instituciones, es una entidad diversa. No es solo un conjunto de recursos de poder. No, porque en el PAMI tienen los recursos. Pueden tenerlos si no lo saben usar, por ejemplo. En otros casos lo saben usar al servicio de. No sabemos. ¿No es así? Entonces, no se trata solo de recursos de poder. Se trata también, y ahí hay una propuesta implícita, de recursos de saber. Tenemos que discutir estas cosas adecuadamente en muchos ámbitos, Silvia. Esta sería mi propuesta. Pero para esto necesitamos asociarnos. ¿Tá? Entonces, necesitamos construir esa diversidad y esa unicidad, ese sujeto colectivo. ¿Por qué? Porque el sujeto colectivo puede entender la diversidad de temas que estamos hablando y que es necesario considerar. Porque si no, siempre vamos a estar mancos, nos va a faltar una mano. ¿A dónde voy? La primera propuesta que les quería hacer, yo lo consulté rápidamente, también con Olivia y también con la gente del Instituto de Estudios y Formación. Entiendo que hay
toda la voluntad, entiendo, de pensar colectivamente distintos temas. Pero va a depender de ustedes. ¿Me entiende lo que les digo? O sea, lo nuestro es un pedacito. Pero hace falta precisamente esa diversidad. A ver, Silvia o Guillermo, con distintos recursos de saber y de poder, cada uno. Bueno, veamos, y de alguna manera, todo este espacio virtual va a estar a disposición, dentro de las posibilidades. Pero todo esto es como que no puede quedar simplemente reducido a un grupito. Tenemos que seguir ampliándolo, tenemos que seguir problematizándolo y tenemos que referirlo a problemas de la calle, a los problemas que tenemos nosotros en la calle. Entre otros, supuestamente, en esto que está muy bien observado también, vos también está muy bien observado lo que estás diciendo, Silvia, y que decía, che, acá hay un criterio cronológico, obvio. ¿Y es suficiente? No, no es suficiente. Pero a lo que voy es que es un criterio en base a problemas recurrentes. Yo hablo con Eugenio Semino bastante, y él me dice, estoy desesperado. Yo lo que veo es una necesidad de asistencia enorme, y no se hace nada. Las preguntas nos las tenemos que hacer respecto a esos problemas que nos desbordan, y que todos los que estamos acá, más allá de los miedos personales, nos irritan, nos sacan, nos ponen mal. Las situaciones de violentación a los trabajadores también no es que los trabajadores son tontos o miran para otro lado, tienen miedo. En todas las instituciones de la seguridad social, se lo puedo asegurar. Acá, por ejemplo, Alejandra o Olivia lo puede decir mejor que yo. El que no tiene una cierta representación, porque están echando también delegados. ¿Se entiende esto? Entonces, no es que los trabajadores no miran. Puede ser que alguno todavía, tengo también muchas anécdotas de esas, pero digo, el problema es que tenemos que pensar colectivamente, dando lugar a esa diversidad, y qué vamos armando. O sea, en principio estamos a disposición, el dispositivo está a disposición. Tenemos que armar según necesidades locales. No tenemos por qué repetir, por ejemplo, esto que bien decía Guillermo, pero a lo mejor en tal lugar vamos a hablar de muerte. ¿Y cuál es el problema? Si nadie habla de muerte y los viejos se están muriendo más y las expectativas de vida están cambiando y los viejos están más enfermos, no hay que ser un vivo bárbaro para darse cuenta de esto. Estamos en una mala situación. ¿Cómo no vamos a hablar de muerte? Pero también vamos a hablar en otros sentidos de muerte, del sentido. Pero lo tenemos que problematizar. Nos tenemos que hacer las preguntas. Nos tenemos que hacer las preguntas. Entonces, la idea es que podamos pensar en forma articulada, y ver si podemos coincidir en ese devenir y qué podemos aportar. Pero es como que hay que construirlo, Silvia. Bueno, por ahí, ¿cuál es la especificidad? ¿Dónde están los problemas? ¿Quiénes están sensibilizados en esa mirada cartográfica de los problemas? Porque puede venir de distintos lados y pueden ser de temas que no hemos tocado acá y que otros compañeros seguro que también pueden tocar mejor que nosotros. Entonces, es en esta construcción, en esta forma de amalgamar esto que decimos que es complejo y que requiere la multivocidad, muchas voces y los intersaberes. Y esos saberes no son solo profesionales. Los profesionales hacen o hacemos falta, pero no alcanzan. No alcanzan. No estamos solo para congresos, no. Bueno, Victoria, por favor.
¿Qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que me sumo a un encuentro, a una capacitación de este tipo y de verdad que me resultó muy nutritivo, que así como lo está diciendo Roberto, ¿no? En la réplica y en la posibilidad de que se puedan continuar haciendo con diferentes temáticas o tal vez ampliando. Quiero tomar un punto, o varios en sí, ¿no? El tema de la gran encrucijada en la que me llevó a pensar todo esto de lo que se habló en estos 4 encuentros, en las realidades familiares, en las realidades en sí de lo que significa para el sujeto activo, si se quiere, laboralmente, el hijo, en mi caso tengo 3 hijos, que en esa gran dificultad de lo que significa desarrollar su vida y a su vez hacerse cargo tal vez de sus padres adultos. He trabajado en lo que significó el sistema de residencia con menores y es un poco de todo lo que se describió tal cual. Yo soy psicopedagoga ya jubilada, me tocó, por decirlo, que los varones adolescentes donde estuve trabajando sintieran ese rol de madre que defendía sus dificultades ante las escuelas y bueno, ese respeto en sí que significó para ellos el tener a alguien que sea la voz, su voz. Que veo en esta gran cuestión, en el video que ya lo agarré iniciado, ¿no? Que el adulto mayor no tiene quien tome su voz, su palabra. Es fuerte, es muy duro, conversando con gente cercana, ¿no? Que está atravesando esa cuestión de tener adultos mayores, están solos, o sea, literalmente viviendo en su casa solos, con todo el riesgo que implica. Por eso planteo esto de una encrucijada dentro de mi cabeza, ¿no? ¿Cuál es la alternativa saludable para vos, familia? Ponerle cámaras en la casa, porque ayer me contaba una conocida, ¿no? Que le puso cámaras en la casa a su suegra para ver que no se caiga, que haga los ejercicios, que se levante, que se mueva. Cuando por ahí, en el buen sentido, colocarlos en una residencia hacen que estén acompañados. O sea, por eso, son encrucijadas en las que uno dice, sí, está bien, pero está mal, pero lo sacás de su casa, sí, pero en su casa corremos el riesgo de tener accidentes domésticos y por ahí yo en chiste le digo a mi hija, por el olor se van a enterar. O sea, es fuerte esa cuestión. Entonces, dimensionar el rol en sí de lo que significa contar tal vez con residencias. Por otro lado, lo escuchaba muy atentamente a Roberto con la cuestión esta del sujeto colectivo, y hoy por hoy, el establecer redes con algo que tal vez está muy al acceso de todos, es un grupo de WhatsApp. Es una manera de conversarnos, que por ahí lo decía Silvia, ¿no? La comunicación. Y cuando por ahí estamos viendo que alguien no está reportándose, yo sí le decía al amigo de mi marido, ¿no? La tarea de él todos los días, después de haber estado internado, justamente un empleado de PAMI, vivía solo, después de 2 o 3 días mi marido va a la oficina de PAMI y le dice, no, él está internado en el sanatorio. Estaba con sus medias y sus zapatos puestos, este hombre, nadie fue a llevarle ni unas medias, ni unos zapatos, ni las hojotas, nada. Entonces, después de salir de esa situación de internación, le decía, José Raúl, acá la tarea tuya es todos los días reportar. Un saludo así sea de la tarjetita, y bueno, él es muy creyente, entonces nos mandaba la lectura y qué sé yo, y me decía mi hija y mi marido, qué cargosa este. No, es su manera de que sepamos de que él está vivo, o sea, tal vez sea extremo, pero es real. Entonces, si fomentamos, vuelvo con el tema del sujeto colectivo, si fomentamos de manera real y consciente lo que significa comunicarnos, saludar, compartir, hoy estoy un poquito resfriado, como dice Roberto, bueno, en esto colectivo de decir, tal vez un vasito de miel con limón te hace bien, o sea, tal vez sean pavadas, que no lo son, y que son manifestaciones de que hay un otro que se interesa.
Entonces, me parece valioso que lo pongamos en palabras a este gran tema de las redes, desde lo que sepamos hacer. A mí me encantaría seguir comunicándome con Silvia, por ejemplo, con el tema de que ella contaba la semana pasada de talleres que tienen carpeta y que se los cajonearon, de ver la forma del cómo, si tal vez se lo puede realizar así de manera virtual y que lo podamos compartir. Porque hay muchísima necesidad en todos lados. Pertenezco a un centro de jubilados que, ya les digo, escuchaba esto de las paredes o de las puertas que se te cierran, cuando por ahí yo insisto en el grupo de WhatsApp, hacer un aviso, una comunicación, y es el no por el no. Entonces voy a decir, o yo estoy desfasada o acá hay algo que no estamos todavía entendiendo. Entonces, entiendo mucho del caminar con paciencia, pero por ahí también es apurarnos para que no nos llegue tal vez con rapidez esa cuestión de la muerte. Gracias y ojalá que se repita. Gracias, Victoria, gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, entonces le vamos a pedir... Perdón. Ahí. Bueno. No, hace poquitos días, la semana pasada, una persona que me consulta, que me conocía, me cuenta que su tía, de 92 años, se había caído. Y dice, che, pero por 8 escalones que tiene en la casa. 8 escalones. Digo yo. A ver, un tipo interesante que está trabajando, bueno, muchas cosas. Tiene también la mamá nonagenaria, personaje. Él se hace cargo también de la... Él sería el cuidador de la tía. Esos 8 escalones son los que tenemos que transitar. Los 8 escalones van en el tema, por ahí es muy simple y acá la pedagoga, la psicopedagoga me puede destruir con esta palabra, pero con la preparación, con la idea de poder estar en mayor y mejor conocimiento y en uso de recursos para estas cuestiones que son 8 escalones, ¿no? Que a lo mejor determina, porque la consulta iba a la necesidad de la institucionalización. En ningún momento, creo que esto lo aclaro por las dudas, porque me parece que es importante, yo decía que yo lo que decía es que hay que abrir las instituciones, que este es el gran desafío, y que nosotros nos tenemos que abrir también a todas las contingencias de nuestra mayor edad, y que no tenemos que esperar a ser viejos para tomar esos problemas. Y que esto es un problema también colectivo. En ese sentido, hago votos de que, un poco lo que decía Victoria, ¿no? Relacionándose con Silvia, tenemos que hacer todo lo posible para visualizar este tema que tenemos, las contingencias, pero no para vivir con pánico, sino y simplemente algo muy chiquito de muerte, que le ocurre al padre del psicoanálisis. Freud tiene muchos textos sobre la muerte, pero uno en particular, él está en Inglaterra por lo que ahora serían los drones, bombardeada casi cotidianamente por la aviación alemana, la aviación de los nazis, y tenían unos productos nuevos, las bombas voladoras. Causaban pánico, pero los bombardeos eran masivos, era peor, pero digamos, pero las bombas voladoras tenían que ver con algo que no tenían piloto, ¿se entiende? Un poco como los drones hoy, salvando a las distancias, más modesto. Entonces Freud, ¿qué dice? Ya no puedo negar la muerte. En cada paso que doy, me la encuentro. En cualquier momento me puede llegar. Y dice, por lo tanto, la vida vuelve a tener sentido.
no estamos pensando tanatológicamente únicamente con la perspectiva de prepararse para la muerte, sino para problematizar la vida, ¿no? Entonces, digo esto también como para ver un poco todo esto. O sea, no podemos negar los 8 escalones. Veamos cómo los transitamos. No tenemos por qué internarnos de una. Si es un dispositivo mínimo que tendríamos que haber, porque había recursos, todo esto, no entro en detalle del caso. Entonces, bueno, es un poco esto. Y por supuesto, esa apelación tan fuerte que hace Victoria a la comunicación, ¿no? Como uno de los soportes, y yo diría la organización, en el sentido de, vuelvo a decir, estamos a disposición de las inquietudes y en la medida de lo posible vamos a funcionar en correspondencia con lo que vaya surgiendo. Así que bueno, sí, hay 2 personas más que quieren hablar. Sí, Nilda quiere hablar. Nilda. Sí. ¿Se me escucha? Es la primera vez que lo hago por el teléfono, así que ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno. Perdón, la vez pasada no estuve el otro jueves, pero la escuché toda la clase por YouTube, y ahora llegué tarde porque estaba en el médico. Pero me llamó la atención una cosa. Se nombró a PAMI muchísimas veces en las 4 clases, pero nunca se dijo que PAMI está en una situación irregular hace décadas. O sea, creo que son más tiempo lo que PAMI ha estado intervenido que lo que ha funcionado como corresponde. O sea, ya tenemos un problema de una institución que no funciona como debería funcionar. No está de acuerdo con sus estatutos. Después, con respecto a la clase anterior, voy tomando puntitos, ¿no? Vieron que yo soy sintética y matemática. Me hubiera gustado preguntarle a la compañera de Formosa si esa clase de trabajo que se estaba haciendo se está haciendo solamente en Formosa Capital o en alguna ciudad del interior. No sé si ustedes lo saben. En toda la provincia, te contesto, Nilda, en toda la provincia hay gimnasios terapéuticos y casa de la salud. Mira qué bien. Está muy bueno. Mira, muy bueno. Mira qué bien. No, gracias, es un buen dato. Me interesa. Y otra de las cositas que quería agregar es que, Roberto, hablaste de que los centros de jubilados podían ser unos lugares para la alerta temprana. Bueno, el tema es dónde vivo yo. ¿Cómo es que decían ustedes? El código postal. El problema de aquí es que los centros de jubilados son clubes. Clubes para la gente que puede pagar. Entonces, difícilmente puedan funcionar con ese objetivo que vos lo dijiste, que sería bárbaro. Nosotros estamos tratando, y digo nosotros porque yo pertenezco al sindicato de trabajadores pasivos, hacemos lo que podemos, y además estoy dentro de una multisectorial. Entonces, como sindicato de trabajadores pasivos nos empezamos a acercar y nos dio bolilla uno solo de los 2 centros de jubilados que hay para que colabore con nosotros en el jubilazo federal. Me imagino que ustedes sabrán cuál fue el objetivo, ¿no? De esas 3 cosas que pedíamos. Y ahora, como multisectorial, nos estamos acercando al mismo, a los 2, en este caso a los 2, por un problema que tenemos en Lobo, que nuestra agua potable no es potable, es veneno. Es agua con arsénico, por lo menos. Además puede tener glifosato y todo lo demás. Pero arsénico seguro y en un grado muy... En el caso más grave, en la red potable tiene un 1050% más de lo admitido por la Organización Mundial de la Salud, para que se den cuenta. Y el que tiene menos, el que está mejor, tiene creo que cerca de 700% más de lo admitido por la Organización Mundial de la Salud. Nos estamos acercando, o sea, pretendemos que las instituciones se relacionen. Creo que pero con estos lugares, estos temas puntuales, lo estamos logrando.
con el tema que nos compete a nosotros es más complicado todavía, porque hay un asilo con una organización muy turbia que nosotros, la multisectorial, los quiso ayudar, y entonces le dijimos, queremos ayudarlos, si ustedes dicen que están mal, pedimos una reunión y nunca nos contestaron, no quieren ayuda porque no nos quieren mostrar el estatuto. O sea, Nilda, es Estoy- muy interesante todo lo que planteás, pero nos quedan unos pocos minutos y tiene que Sí. hablar otra compañera. Muchísimas gracias y ojalá que la podamos seguir pronto. Ojalá. Angie. Bueno, no, acotar dos cosas. Uno es cómo continuar unidos por un WhatsApp o lo que fuera, porque en desafíos, si yo quiero mandar, yo recién cuando Roberto dijo, quise mandar el link a otra vez a desafíos y no se puede, o sea, solamente pueden los administradores, o sea que no estamos en contacto. Otra es, si hacemos el trabajo, si logramos, yo esta semana volvemos a Uruguay, tal vez allá tenga un poco más de tiempo, esta semana fue media apresurada, dónde lo enviamos. Y yo creo que un desafío, como desafío se llama me parece que es todo el tema de autogestión y darle todo un giro a las residencias. Yo creo que también hay que pensar en otro tipo de residencias, ¿no? En residencias que nos conmueva, que nos haga redes, que nos haga, digamos, que los adultos mayores estemos contentos, sino que no sea esto de no tener derechos, todo lo contrario, tener derechos, hacerlo desde otro lugar, poder hacer autogestión desde, qué sé yo, de contar cuentos, a elegir lectura, a preparar juegos, a teatro, hay millones de cosas para hacer que se podrían proponer desde otro lugar. Por eso está buena esta experiencia de escucharnos, ¿no? Creo que Muchas gracias, y Angie. empezar a entender el tiempo. Bueno, muchas gracias y No, gracias a vos. díganos, avísennos cómo nos comunicamos. Gracias. Sí, no, respecto al tema formal, en la misma página te orientan dónde hacer el enlace para el trabajo, y respecto al tema de la identificación de cada uno yo tengo los datos, pero voy a pedir la autorización debida para hacer circular sobre todo las direcciones de correos y los teléfonos, que creo que es un elemento matricial. Lo otro, vuelvo a decir, es una sugerencia de poder pensar, a lo mejor con liderazgos locales, institucionales, lo que ustedes decidan, cómo aportamos todos, no solo nosotros. Acá hay experiencias, esto que decían de Formosa y otras experiencias. Guillermo, hay muchas, Silvia. Entonces creo que todos podemos aportar en todo esto, ¿no? Pero bueno, ponernos en circulación. Y por supuesto agradecerles a todos. Corrimos un poquito, nos hacemos cargo de la velocidad. Bueno, estaríamos por ahí, estaríamos concluyendo y calculo que será hasta la próxima. Los datos se los vamos a mandar. ¿Está bien? Bueno, un Muchas aplauso. gracias y un gusto. Gracias. Aplauso. Gracias. Chao. Gracias. Chao. 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 Hasta la próxima, hasta la próxima. Muchas gracias. Los esperamos para la próxima. Chao. Sí, sí. Chao, chao.